Bueno, les comentaba, si para cada cambio que el empleador quisiera formular sobre la prestación de la tarea, necesitara del consentimiento de los trabajadores, estos cambios no se podrían realizar, ¿sí? Nunca habría un consenso generalizado. Bueno, esta facultad que tiene el empleador está limitada, no puede ejercerse de cualquier manera. Hay requisitos para que sea legítimo el ejercicio del variante. Por ejemplo, no podría en ningún caso utilizar esta alteración del contrato como una sanción disciplinaria. No podría, bueno, como llegaste tarde 5 veces en el mes, a partir del mes que viene vas a entrar 1 hora antes. ¿Sí? Esto está expresamente prohibido. Entonces, para ser legítimo y no resultar abusivo, debe ser razonable la medida que se adopte en ejercicio de esa alteración de alguna de las condiciones de prestación de tareas, de alguno de los elementos del contrato de trabajo, tiene que obedecer a una finalidad de la empresa, a una necesidad de la explotación directamente vinculada al objeto, ¿sí? Sea la producción de bienes o de servicios. Entonces, tiene que existir una razón para producir ese cambio. Y esa razón debe ser valedera. No se va a basar en una decisión arbitraria, personal del empleador, ¿sí? Debe haber una necesidad que justifique el cambio. Ese es uno de los primeros requisitos, la razonabilidad. Otro de los requisitos es la inalterabilidad de las condiciones esenciales del contrato de trabajo, ¿sí? De la esencia, de aquello que las partes convinieron al iniciar ese contrato. Como lo dijimos antes, la remuneración no se puede alterar, la categoría laboral del trabajador disminuyéndola tampoco, la jornada de trabajo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se podría modificar? El lugar de prestación de tareas, la distribución del tiempo de trabajo, el tipo de tarea, siempre que se encuentre dentro de la categoría profesional del empleador. Por ejemplo, tengo un cortador textil dedicado a corte de camisas. Pero bueno, hoy tengo una cantidad alta de camisas, me va a satisfacer la necesidad de todo el mes y me faltó el cortador de pantalones. Bueno, le puedo pedir que corte pantalones, ¿sí? Entonces, siempre respetando la categoría y las tareas incluidas dentro de la categoría laboral del trabajador. Se pueden cambiar las técnicas de trabajo, se puede modificar la integración de equipos de trabajo. Esas son las condiciones accidentales del contrato de trabajo que pueden ser objeto de modificación unilateral por parte del empleador. Otro de los requisitos es la indemnidad
del trabajador. O sea, el cambio que se produzca en los elementos de trabajo en ningún caso puede generar un daño al trabajador. Entonces, toda modificación en los elementos del contrato de trabajo debe tener presente la dignidad y la integridad del trabajador, tanto moral como psicofísica. Los requisitos de validez son todos a la vez. Deben cumplirse todos. Y el cuarto requisito sería la prohibición de utilizar el ius variandi como sanción disciplinaria. Entonces, ¿qué es lo que se puede cambiar? Como dijimos, la tarea de siempre respetando la calificación profesional, la duración, pero la jornada es esencial, el horario no. Entonces el horario dentro del tipo de jornada se puede modificar, como dijimos, el lugar de prestación. Bien. ¿Qué Profe, pasaría? Sí, decimos. ¿podría repetir lo de razonabilidad y la última condición que no me quedó Sí. clara? La última condición es que está prohibido cambiar, alterar el contrato de trabajo como una sanción disciplinaria. Por eso les dije al principio, si un empleado llega tarde, se le puede imponer una sanción, un apercibimiento, una suspensión. Ahora, no podría modificarse su horario de trabajo porque llega tarde todos los días. Si tiene que entrar a las 7 y llega a 7:30, lo que corresponde en ejercicio del control disciplinario es que el empleador le imponga una sanción. No que le diga, bueno, a partir del mes que viene entras a las 6, porque está este, intentando imponer una sanción que no es las contempladas en el control disciplinario. Y ahora que dije esto me acordé que, bueno, dentro de la facultad de control, el incumplimiento del trabajador puede generar responsabilidad disciplinaria. En este caso, el empleador tiene el derecho de imponer sanciones y las sanciones deben ser proporcionales a la falta cometida. Y la razonabilidad implica que cualquier cambio que el empleador realice en los elementos o en la forma de cumplimiento del contrato de trabajo debe responder a una necesidad de la empresa. Debe haber una causa objetiva que justifique esa modificación. De eso hablamos cuando nos referimos a la razonabilidad. Hay una necesidad de la empresa de mejorar su rendimiento, su producción, y para esto se impone un cambio. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien.
¿qué pasa si se produce un uso ilegítimo del ius variandis? Si el empleador hace un uso abusivo. Bueno, vamos a encontrar que un deber de conducta común a ambas partes es la buena fe. Entonces, un uso abusivo del variandi viola el principio de buena fe. Entonces, para que sea admisible que el trabajador considere que ha sido despedido por un ejercicio abusivo del variandi, lo primero que tiene que hacer es intimar al empleador a que cumpla adecuadamente con las obligaciones a su cargo. Por ejemplo, si hay un cambio del lugar de prestación de tareas, pero ese cambio implica una distancia considerable entre un puesto de trabajo, entre un lugar de trabajo y el otro, pongamos unos 70 kilómetros. Bueno, ahí se está imponiendo un daño al trabajador, porque el tiempo de viaje no va a ser el mismo, porque el costo de ese viaje no va a ser el mismo. Entonces ahí podríamos considerar que hay un uso abusivo. Entonces el trabajador debería intimar a que se corrija ese uso abusivo del ius variandi, bajo apercibimiento considerarse en situación de despido. No podría considerarse despedido sin una intimación previa fehaciente a que el empleador cumpla. Entonces, ¿qué puede hacer el empleador? Bueno, dejar sin efecto la modificación. En ese caso, se soluciona el inconveniente y continúa la relación laboral, o mantener su decisión, y en ese caso el trabajador puede solicitar o puede considerarse despedido. Sí, hasta ahí está. Bueno, y el último de los de las facultades que la ley le atribuye al empleador es el poder disciplinario, que deriva directamente de la facultad de control. El poder disciplinario consiste en que puede imponer medidas disciplinarias siempre y cuando sean proporcionados a las faltas cometidas por el trabajador. Es una función punitiva y tiene por finalidad lograr el cumplimiento correcto, ¿sí?, de la tarea prestada por el trabajador. Entonces, ¿cuándo va a surgir la necesidad de utilizar el poder disciplinario? Cuando haya incumplimientos a las obligaciones que asumió el trabajador, ¿sí? Tanto sean las que surgen del reglamento de empresa, del convenio colectivo de trabajo o de la ley de contrato de trabajo. Frente a los incumplimientos del trabajador o a las faltas cometidas, el empleador puede aplicar sanciones por estos incumplimientos. Ahora, también debe existir límites a esta facultad disciplinaria. Con una llegada tarde no se podría despedir a un trabajador. Por eso la ley habla de proporcionalidad. Una llegada tarde puede habilitar a un llamado de atención, a un apercibimiento, ni siquiera a una suspensión. ¿Está? Entonces, se prohíbe aplicar medidas disciplinarias que resulten arbitrarias. También se debe posibilitar
el derecho de defensa. La sanción que el empleador imponga puede ser impugnada por el trabajador, puede ser rechazada. Evidentemente, frente a una impugnación de una sanción, el empleador, el trabajador incluso podría cuestionar judicialmente la sanción impuesta. Entonces, recién dijimos que no se puede modificar el contrato como sanción. Esto está en el artículo 69. Pero tampoco se le podría imponer una sanción económica, tal como una multa o reducirle la remuneración. Las sanciones admitidas son el apercibimiento, las suspensiones y el despido con justa causa. La advertencia verbal no es una sanción. El apercibimiento es la sanción más leve y se tiene que expresar por escrito. Y el trabajador debe firmar una nota que es su forma de notificarse del apercibimiento. También se podría notificar por carta documento, pero bueno, sería un exceso. Sí, se exige que sean comunicados por escrito y que conste que el trabajador ha tomado por escrito, ha tomado conocimiento de la sanción impuesta y de la fecha en que toma conocimiento de la sanción. Esto es importante. Firma del trabajador indicando la fecha en que toma conocimiento de la sanción que se le impuso. Disculpe, pero sí, sí. ¿qué pasa en el sentido de que si el trabajador se niega a firmar ese apercibimiento porque no está de acuerdo con lo que le están apercibiendo? No puede negarse a firmar, porque la firma es la notificación de que se le impone una sanción. No quiere decir que esté conforme con la sanción, sino que toma conocimiento. Entonces, no tiene derecho a no firmar. Pero si se niega a firmar, se puede comunicar a través de su superior jerárquico que va a firmar y va a decir que le fue informado al trabajador en determinada fecha. Superior jerárquico que no es el empresario, ¿sí? Superior jerárquico en la estructura de la empresa, es otro trabajador con poder de dirección sobre el trabajador que se niega a firmar. Y también en este caso se podría remitir una carta documento. ¿Sí? Bien, con respecto a las suspensiones, que sería en graduación un poco más grave concretamente porque tiene consecuencias económicas que el apercibimiento. Tienen un máximo de 30 días en un año. Obviamente la cantidad de días que se impongan debe ser proporcional a la falta cometida. Y luego, como sanción, se puede imponer el despido con causa. El trabajador tiene 30 días corridos para cuestionar la sanción que se le impuso, ya sea por puede estar en desacuerdo porque no existe la falta, con la causa,
o puede estar en desacuerdo con la pena, con la sanción. Por ejemplo, si se le impusieron muchos días de suspensión, puede cuestionar la extensión de esa suspensión. ¿Sí? Bien, entonces, entre los requisitos que deben darse para que el ejercicio del poder disciplinario sea válido, vamos a encontrar la contemporaneidad. ¿Qué quiere decir? No puedo sancionar a un trabajador un mes después de cometida la falta. ¿Sí? Debe haber contemporaneidad entre la falta y la sanción. Si transcurre un lapso de tiempo sin que se le imponga una sanción, podría indicar que la falta fue consentida o que fue perdonada. Entonces, ¿en qué caso podría demorarse la imposición de una sanción? Cuando es necesario investigar la conducta para llegar a determinar si existió una falta o no. Pero frente a la falta, la sanción debe ser inmediata, porque si transcurre el tiempo, el trabajador tiene derecho a pensar que se le ha perdonado esa falta. ¿Sí? La proporcionalidad de la que debemos hablando. No puedo despedir a una persona por llegar tarde. Por llegar tarde, perdón, lo máximo que puedo apercibir, si son reiteradas llegadas tardes, le puedo imponer una suspensión, pero no le voy a poner una suspensión de 30 días, ¿sí? Puede ser un día, dos. Otro de los requisitos es que no duplicar las sanciones por un mismo hecho. Si llegó tarde y lo apercibí, ya está impuesta una sanción. No puedo en otra ocasión decir, sí, porque llegó tarde el 2 de febrero. No, no, pero yo llegué tarde el 2 de febrero y me impusieron un apercibimiento. Si llegó tarde el 5, corresponde una sanción por haber llegado tarde el 5, no por llegar tarde el 2 y el 5. ¿Se entiende? Profe, ¿lo podría volver a explicar? Sí, decime. Sí. Ah, eso último que dijo. Cada sanción, perdón, cada incumplimiento tiene una sanción. Supongamos una persona que llega tarde reiteradamente, ¿sí? Hablando, no nos entendemos, entonces, llega tarde el 2 de febrero, le hago firmar un apercibimiento. Vuelve a llegar tarde el 5 de febrero. En el apercibimiento no puedo decir, usted llegó tarde el 2 de febrero, el 5 de febrero y lo apercibo. ¿Por qué? Porque el 2 de febrero ya le impuse un apercibimiento. Ahí estaría aplicando dos sanciones por el mismo hecho. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. O más o menos. ¿Qué podría hacer? A ver, yo le impongo un apercibimiento el 2 de febrero porque llegó tarde el 2. Le impongo un apercibimiento el 5 de febrero porque llegó tarde el 5. Llega tarde el 10 de febrero, otro apercibimiento. Llega tarde el 15, bueno, con el apercibimiento no alcanza. Entonces, el 15, como llegó tarde y tiene 3 apercibimientos, lo suspendo por un día. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe, ahí entendí mejor.
Genial. Bien. Ahora, al momento de adoptar una medida disciplinaria, se debe indicar claramente la causa, cuál es la falta que motiva la sanción y en qué fecha ocurrió. Toda sanción se tiene que notificar por escrito. Puede ser por una nota que el trabajador firma o por telegrama o carta documento. Y siempre respetar el procedimiento que establece el estatuto profesional o el reglamento o el convenio colectivo de trabajo o el estatuto de empresa. De manera tal que el trabajador tenga el derecho de defenderse. Normalmente este derecho de defensa lo ejerce después de impuesta la sanción, a menos que sea necesaria una investigación para determinar la falta cometida o la gravedad. Bien, ahora nos tocaría hablar de los deberes del empleador. ¿Sí? Hablamos de los derechos y ahora vamos a hablar ahora de los deberes. El deber principal es el pago de la remuneración. Esa es la razón por la cual el trabajador pone su esfuerzo, su capacidad de trabajo a disposición del empleador. Entonces, el pago debe hacerse en la forma prevista en los artículos 103 a 149 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay plazos, hay formas y hay formalidades. ¿Los artículos cuáles eran? 103 a 149. Listo, gracias. Allí se trata la remuneración del trabajador. Entonces, el pago debe hacerse en la forma prevista por la ley. Hay un deber genérico, otro distinto, que es el deber de prevención, seguridad y protección. ¿Sí? Es un conjunto de medidas y de recursos técnicos que debe adoptar el empleador para proteger al trabajador, para proteger su salud, su dignidad y para evitar que sufra daños en su persona o en sus bienes. Entonces, todas estas medidas tienen por objeto impedir la producción de accidentes, prevenir la posibilidad de que haya enfermedades profesionales. Apuntan a esto todas las reglas de higiene y seguridad en el trabajo. Vamos a tener tanto el deber de seguridad personal, que es la salud psicofísica del trabajador, como el deber de seguridad patrimonial, para integrar al trabajador los gastos y también el resarcimiento de daños. Y también hay un deber de protección, alimentación y vivienda en algunos casos. Es un comportamiento exigible en determinadas condiciones. La seguridad personal implica tomar todas las medidas necesarias para que las condiciones en las que se va a realizar el trabajo sean las adecuadas para evitar la producción de daños. También el empleador debe abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad que resulte perjudicial para la salud del trabajador.
tiene como contrapartida la obligación del trabajador de cumplir las instrucciones recibidas. Por ejemplo, vamos a poner el tema de higiene y seguridad en el trabajo. Si al trabajador se le dice que para realizar determinada tarea debe utilizar tales elementos de protección y se los entregan, el trabajador está obligado a utilizar esos elementos de protección. Por ejemplo, una faja si tiene que levantar peso. Por ejemplo, máscara si va a utilizar una soldadora. Por ejemplo, el calzado reglamentario, ¿sí? Por ejemplo, casco. Bueno, cuando se le indica que esta tarea se debe realizar con la utilización de determinados elementos de protección, es en protección de la salud del trabajador. Y el trabajador está obligado a utilizar esos elementos. Cuando existan daños que se produzcan como consecuencia de la actividad, ya entramos en el ámbito de higiene y seguridad, de la ley de riesgos de trabajo. Ahora, el empleador tiene un deber de seguridad que surge del artículo 75 y es, dentro de la empresa, hacer cumplir las pautas relativas a higiene y seguridad en el trabajo, ya sea la duración del trabajo, a las normas reglamentarias, a adoptar medidas que sean necesarias para proteger la integridad psicofísica y la dignidad de acuerdo a la tarea, a la experiencia, a las indicaciones técnicas. Si no cumple el empleador con estas disposiciones, entonces también va a responder, aun cuando haya una ART, ¿sí? Porque ahí ya se involucra la responsabilidad de la empresa. Si no se le dan cursos de capacitación a los trabajadores en métodos de prevención de daños, entonces no es solamente, bueno, hay un accidente, responde la ART, no, responde el empleador también por violación del deber de seguridad. ¿Entendió esto? El deber de seguridad patrimonial surge del artículo 76. A ver, el trabajador tiene derecho a percibir su remuneración, aquella que se pactó, con los incrementos que se vayan produciendo. En ningún caso, la prestación de tareas le puede ocasionar un perjuicio patrimonial. Por ejemplo, si es necesaria una faja, ¿sí? Para la prestación de tareas se la tiene que entregar el empleador. No puede tener que comprarla el trabajador. Si la compra el trabajador, el empleador está obligado al reintegro de gastos, ¿sí? Y en general el deber de protección, alimentación y vivienda se va a dar en los casos en que el trabajador viva dentro del establecimiento. Bien, hasta ahí el deber de prevención, seguridad y protección. Y se nos está por cortar, nos quedan unos minutos. Bueno, cuando se termine esta reunión, en 15 minutos nos volvemos a conectar, hacemos un break, ¿sí? Otro de los deberes del empleador es dar ocupación. Tiene que brindarle al trabajador el trabajo adecuado a su categoría.
ocupación efectiva. Entonces, en el momento en que se celebra el contrato de trabajo, el trabajador pone su fuerza, se pone a disposición de su empleador. Y este tiene la obligación de ocuparlo, de brindarle tareas dentro de su categoría profesional. Puede ocurrir una situación transitoria de falta o disminución del trabajo. En ese caso, hay un mecanismo que permite que transitoriamente no se cumpla con el deber de dar ocupación efectiva. Otra causa por la cual estaría eximido el empleador de otorgar ocupación efectiva sería ante una suspensión disciplinaria, ¿sí? O durante el periodo de reserva de puesto. De lo contrario, si no concurre alguna causa justificada para no proporcionar ocupación, entonces la obligación del empleador es plena. Si no se cumple con el deber de otorgar tareas, de dar ocupación efectiva, el empleador no está eximido del pago de la remuneración. El trabajador se pone a disposición del empleador. El empleador no le da tareas. Bueno, está obligado de todas maneras a pagarle la remuneración convenida. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, ya se corta esta reunión, así que vamos a dejar los deberes que nos faltan para la próxima reunión. Nos volvemos a conectar 35, ¿les parece? Sí, Genial. Bueno.